senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene usted el uso de la palabra. Salió a comer. Presidente, le he pedido la palabra 2 veces, presidente. Que esté de mal humor, ese es su problema, presidente. Con su venia, presidente. Tenemos derecho, presidente. Permíteme, senadora, le he pedido al presidente la palabra 2 ocasiones, y está de mal humor, usted a ver mal a uno, y no le quiere dar uno la palabra. Ese, si tiene problemas de nitrógeno, ese es su problema. Continúe, senadora Dolores Padierna. Senador de la República, ¿Cómo? presidente, le pido la palabra. Desde hace más de 35 años, en su ensayo Por una ciencia de la mordida, el intelectual Gabriel Said advirtió que en México la corrupción no es una plaga del sistema político mexicano, sino es el sistema mismo. Observador meticuloso de este fenómeno, Gabriel Said escribió en abril de 2014 que la alternancia panista en el poder presidencial no resolvió el fenómeno de la corrupción y, desgraciadamente, el retorno del PRI a la presidencia no intentó siquiera atajar de frente el problema de la corrupción. Por el contrario, lo incrementó. La percepción y los escándalos de corrupción están medidos. La percepción nacional e internacional sobre el incremento de la corrupción en los últimos 2 años está ampliamente documentada. En 2013, el Barómetro Mundial de Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 106 de 177 en su reporte de corrupción. 4 años antes, en 2009, México ocupaba el lugar 89. Casi 20 lugares bajó nuestro país en 2 años. Así que, para dar una respuesta a lo que dijo el senador que me antecedió en la palabra, solo en el discurso combaten la corrupción, pero en los hechos la fomentan. La corrupción no es un problema cultural ni de orden social, como opinó Peña Nieto en su entrevista colectiva el 20 de agosto de 2014 en el Fondo de Cultura Económica. La corrupción es un problema del sistema y no reclama medidas cosméticas, ni parches o códigos de ética, sino vigilancia, castigos ejemplares e investigación eficaz para acabar con la impunidad. El Sistema Nacional Anticorrupción que ahora analizamos fue resultado de un proceso legislativo apresurado, sin discusión de fondo, que dejó de lado la figura más importante del sistema político, al presidente de la República, como si fuera una figura intocable y no el primer servidor público. No se pudo reformar el artículo 108 para eliminar el fuero. Esto genera aún amplios espacios de impunidad y de corrupción. No se obliga a hacer pública la declaración patrimonial completa, ni los posibles conflictos de interés. A los servidores públicos se les exige lo mínimo. ¿Cómo hacer públicos sus bienes cuando es ahí justo donde parecen ocultar las fortunas? No está claro que hablemos de un nuevo o un sistema nacional anticorrupción, porque no está claro su cometido, ni tampoco se plantean objetivos claros. Entre los asuntos positivos es que se crea una mejor coordinación y mejores facultades para las instituciones de fiscalización. Hubiera sido plausible el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que pudiera fiscalizar la cuenta pública en tiempo real y eliminar el concepto de anualidad y posterioridad de a de veras, pero solamente en este artículo 79 se establece que lo podrá hacer la fiscalización real en tiempo real solo para hacer la planeación y programación de las auditorías, y hasta 1 año y medio después, como viene ocurriendo ahora, podrá dar el resultado de la fiscalización. Asimismo, la Auditoría Superior podrá ahora fiscalizar
todos los recursos federales, incluyendo las participaciones destinadas a estados y municipios, así como los recursos destinados a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. Este es un gran paso adelante, sin duda, que coincide y va de la mano con la Ley General de Transparencia. No obstante estos avances, hay grandes vacíos en la ley, incluso retrocesos, al otorgarle a este sistema una mayor dependencia hacia el Poder Ejecutivo Federal. Quiero dar algunos de estos vacíos y retrocesos presidencialistas. 1. El Sistema Nacional Anticorrupción descansa sobre la Auditoría Superior de la Federación, sobre la Secretaría de la Función Pública y sobre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será luego Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual se le dota de más facultades para sancionar tanto a servidores públicos como a particulares, y estará dedicado a sustanciar los procesos de responsabilidades administrativas turnados por los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Secretaría de la Función Pública no son entidades plenamente autónomas. Los magistrados del tribunal y el titular de la Secretaría de la Función Pública son propuestos directamente por el Ejecutivo Federal. No existe ni siquiera una terna. El Senado solo tiene el papel de ratificar o rechazar la propuesta. Además, los órganos internos de control existentes no se van a renovar, por lo que permanecerán los intereses ocultos que ahora representan. Tan solo baste mencionar el propio problema de conflicto de interés que planteó el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública. Su hermano participa en la Auditoría Superior de la Federación, que debe vigilar a la Secretaría de la Función Pública. Esta ley le da una extensión al mandato de Andrade, aún cuando no ha resuelto ninguno de los asuntos pendientes, como el posible conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca. Recientemente, el titular de Conagua, David Korenfeld, renunció ante la presión ciudadana al ser exhibido utilizando helicópteros públicos para uso privado, pero la Secretaría de la Función Pública no lo ha sancionado y la Auditoría Superior de la Federación se hizo que no vio y no oyó. Segundo, se crea la Fiscalía Anticorrupción, con un comité coordinador y un representante de varias dependencias y un comité ciudadano. El modelo de esta fiscalía aún está incompleto porque tenemos un sistema penal que no da resultados. La protección y la colusión de intereses sigue prevaleciendo. Basta ver el caso reciente del comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, quien fue premiado para ser ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte, a pesar que surgieron nuevos elementos informativos que indican la responsabilidad de agentes federales en la masacre del 6 de enero de este año en Apatzingán. El presunto encubrimiento de estos agentes federales y la protección al propio comisionado Castillo presume otro caso de corrupción. 3. El Sistema Nacional Anticorrupción incluye también sanción a particulares en los importantes proyectos de inversión y de contratos en todos los sectores estratégicos del país, como es el caso del sector energético. Sin embargo, las sanciones en estos casos no consideramos que sean suficientes para combatir la tentación de sobornar y capturar a los funcionarios que encabezan los nuevos órganos reguladores, que serán los principales responsables de otorgar contratos multimillonarios. La captura del Estado y de los órganos reguladores por parte de las corporaciones privadas será otro gran desafío frente a las reformas actuales en el sistema financiero, en telecomunicaciones y en el sector energético. Este Sistema Nacional Anticorrupción se quedó muy chiquito, no va a fondo, no da un salto histórico que requiere un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. Se avanza 5 centímetros de los 50 kilómetros que había que recorrer en esta carrera de combate a la corrupción. La corrupción, senadoras, senadores, no se combate solo con buenas leyes.
sino con verdaderos contrapesos democráticos y con un alto total a la impunidad. Gracias. Muchas gracias, senadora.